Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios, por su presencia bendita. Le damos gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante estos días estamos trabajando con una miniserie titulada Cristo en la Apocalíptica. Hemos dicho que la Apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. La Apocalíptica bíblica hace posible que el hombre conozca el mapa de su existencia. Los teólogos llaman esta escatología a los eventos del tiempo del fin. A través de la apocalíptica bíblica, Dios revela las cosas que han de ocurrir en el tiempo del fin. Cuando vamos a la Biblia a buscar dónde puedo leer la apocalíptica bíblica, encontramos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de apocalíptica bíblica. Es saludable entender que además de Daniel y el libro de Apocalipsis, hay otros libros de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que presentan la revelación de Dios o apocalíptica bíblica. Cada tema estamos repitiendo estos lugares y capítulos para que usted lo pueda leer y así se conecta completamente con todo el haber de la apocalíptica bíblica. Hemos dicho que en Isaías capítulos 24 al 27, en el libro de Ezequiel capítulo 38-39, Daniel capítulo 2 y capítulo 7 hasta el capítulo número 12, el libro de Joel capítulo 2 y 3, en el libro de Zacarías capítulo 9 al 14, San Mateo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Allí está todo el contenido apocalíptico que tiene la Biblia. Cuando usted lee todos estos capítulos de la Biblia en los distintos libros, descubre algo interesante, y es que Cristo está presente en la apocalíptica bíblica. En estos días, este fin de semana, hemos hablado de qué significa Cristo. Acto seguido respondimos la pregunta, ¿es Cristo el Señor? Y hoy debemos hablar y responder la pregunta, ¿qué significa orar en nombre de Cristo? Trabajemos con un repaso breve de lo que ya hemos dicho y entonces continuemos con el tema de hoy. Cuando presentamos la pregunta, ¿qué significa Cristo? Fuimos al libro de Salmos, capítulo número 2, y descubrimos nada más y nada menos que
Cristo en griego es lo mismo que Mesías en hebreo y significa ungido. Aparece en el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, Jehová y su ungido, su Mesías. En el versículo 7, el Mesías dice, el ungido, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De manera que el ungido, el Mesías, ahora aparece con un título en la tierra, el título Hijo de Dios. En el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración, Dios certifica que Cristo es el ungido, el Hijo de Dios. Y lo declara abiertamente San Mateo, capítulo número 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. Dios dice, este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento, a él oí. Seguimos buscando y encontramos que en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 8, queda bien claro que Dios habla y también nos habla a través del Hijo, y creó todo a través del Hijo. Y concluye en el versículo número 6 diciendo, adórenle todos los ángeles. Y en el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Llama a Cristo, al Hijo, le llama Dios. Cuando seguimos buscando, encontramos también que Cristo Jesús se presenta en San Juan capítulo 10, versículo 30, diciendo, yo y el Padre uno somos. Cuando usted busca y escarba acerca de la declaración de Jesús, no se sorprende porque en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, la Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted entonces se pregunta qué significa esto. Cuando se va al libro de Génesis, encuentra que en el capítulo 2, versículo 24, Adán declara, después que se une con Eva, diciendo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aparece otra vez la palabra Ejad nuevamente. En el capítulo 41, versículo 25 de Génesis, aparece la palabra otra vez, cuando José le dice al faraón que su sueño es uno. La pregunta entonces, Adán y Eva, dos personas con un mismo propósito. Los sueños de faraón, dos sueños, las vacas y las espigas. Los dos sueños con un mismo propósito. De modo que la palabra Ejad tiene una connotación amplia e interesante. Nos habla de la misma meta, el mismo fin, el mismo propósito, la misma razón de ser, personas que se unen para alcanzar una meta. Cristo dice que Él y el Padre uno son. Dice que lo que a mi Padre le agrada, eso hago. Y siempre se refirió al Padre como una persona distinta a Él mismo. Y ahora dice, yo y el Padre uno somos. ¿Cómo son Cristo y el Padre uno? En propósito, en meta, en fin. Y la clara idea de poner al descubierto en todo el universo los planes y propósitos de Dios. Lo interesante de esto es que Él no se contenta solo con hacer esa declaración. En el libro de San Juan capítulo 17, mire lo que quiere Jesús también con usted y conmigo. Quiere que entremos al equipo. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23 dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted ser uno con Dios? ¿Le gustaría ser uno con Cristo Jesús? ¿Le gustaría ser uno con el Espíritu Santo? ¿Le gustaría entrar al equipo de Dios? ¿Le gustaría ser parte de la respuesta de Dios a un mundo en pecado y en maldad? A ver, ¿sí o no? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí? Alabado sea Dios. Y sigue diciendo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿sí o no?
¿Cuándo la gente creerá? Cuando usted y yo seamos uno. ¿Cuándo la gente creerá? Cuando usted y yo seamos uno en Cristo y uno en Dios. Y la pregunta mía es, si somos uno en Cristo, si somos uno en Dios, ¿qué será imposible para nosotros? En el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 37, Gabriel le dijo a María, porque para Dios nada es imposible. Mi pregunta, ¿lo cree usted? ¿Lo cree usted? ¿Usted lo cree? En el versículo 21 dice el Señor Jesús en la parte final, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que procedo de ti, que tú me enviaste. En San Juan capítulo 1 aparece una declaración lindísima hablando de Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos rapidito, porque se supone que eso es una breve introducción por amor a los que no estuvieron en los días anteriores. San Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Biblia? Hubo un hombre de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin, ¿de qué cosa dice? Que todos creyesen por él. Un hombre enviado de Dios. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. ¿Qué significa enviado? Enviado significa que la persona sale de la presencia de Dios a cumplir una misión. Cristo es el enviado de Dios porque estuvo con Dios, habló con Dios, se relacionó con Dios, se puso de acuerdo con Dios y entonces sale de la presencia de Dios a cumplir la misión. Juan el Bautista es un enviado de Dios porque viene de parte de Dios, procede de la voluntad de Dios. Pregunto, ¿era un anciano Zacarías cuando su esposa Elizabeth quedó embarazada, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino el ángel para hablar con Zacarías en el templo, sí o no? ¿Desde cuándo estaba lleno Juan del Espíritu Santo? Dice la Biblia, desde el vientre de su madre. Juan sale a cumplir una misión, viene a cumplir la misión de Dios. Cuando usted es un enviado o una enviada de Dios, no tiene nada que temer, o mejor dicho, tiene nada que temer. Porque usted viene de parte de Dios, procede de Dios para hacer la voluntad de Dios. Lo interesante es que Dios no lo manda solo, Dios viene para estar con usted. Jesús dijo, y aquí yo sé con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enviado. Estuvo en una entrevista con Dios, sabe cuáles son los planes de Dios, sabe qué es lo que Dios quiere y sale de la presencia de Dios, investido con el Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Dios, a cumplir una misión que pertenece a Dios. No es una misión nuestra, es de Dios. Y nosotros salimos a cumplir la misión de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y dice, para que el mundo crea. ¿Cuándo creerá el mundo? Cuando ve en ti que eres el enviado de Dios. Cuando ve en ti que eres la enviada de Dios. Cristo, el enviado de Dios, vino a cumplir una misión. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno, a fin de que el mundo crea que tú me enviaste. Número 2. Hablamos acerca de la pregunta, ¿es Cristo el Señor? Y entonces encontramos en el Salmo 110, el versículo 1, donde David escribe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús, en un enfrentamiento con los escribas y los fariseos, San Mateo capítulo 21 y capítulo 22, en el capítulo 22, del versículo 41 hasta el versículo 44, le pregunta a los escribas y los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos le dijeron, de David. Y entonces Jesús le cita Salmo 110, versículo 1, dice entonces, ¿por qué David le llama Señor? Diciendo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y todo el mundo se quedó con la boca calladita y no supieron qué responder. De manera que la Biblia establece, y Cristo lo dice y lo anuncia, que Jesucristo es el Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el discurso de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 34-35,
Pedro dice que Dios ha hecho a Cristo Señor y Cristo. ¿Qué significa esto? Escuche, por favor. Significa que nadie está por encima de Cristo. Significa que todo es posible para Cristo. Significa que Cristo es capaz de todo lo que sea necesario para tu vida. Significa que si te mueres y pasas 4 días en la tumba y te llena de gusanos, Cristo tiene poder para devolverte la vida. ¿No fue eso lo que pasó con Lázaro? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo poder para resucitar los muertos? Siempre hago esta pregunta y la respuesta que me dan no me satisface. La pregunta es la siguiente: ¿qué se puede hacer con un muerto? Casi siempre me responden enterrarlo. Y no me gusta esa respuesta. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? ¿Murió o no murió? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? ¿Murió o no murió? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con Lázaro durante 4 días? ¿Qué hizo Jesús? Mi pregunta para usted, entonces, ¿qué debemos hacer con los muertos? Debemos orar al Señor que haga su voluntad, porque Él es el que sabe lo que hay que hacer. Y alabado sea su nombre. Porque en el capítulo 8 y 9 de San Mateo, Cristo hace un circuito de predicación. Y en ese circuito de predicación, pues, conquistó a Mateo. Pero hay un detalle interesante, y es que un tipo le dice: Señor, te seguiré por donde quiera que vaya, pero primero espérate, déjame enterar a mi papá. Le estaba diciendo: deja que el papá se ponga viejo, yo tenga la herencia, tengo dinerito, y me entiende, después yo te voy a seguir. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿Cómo un muerto entierra a otro muerto? Un muerto espiritual que no tiene a Cristo entierra a un muerto físico que ya no respira. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, dice que Dios ha dado testimonio, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, está muerto. Aunque respire, aunque camine, aunque hable, aunque haga lo que haga, usted está espiritualmente está muerto. Necesita a Cristo para tener la vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Recuerde que quien está hablando es Cristo. Recuerde que quien está hablando es el ungido. Y recuerde que quien está hablando es el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo, que es el que habla en estos 2 versículos, es el todopoderoso creador. Miqueas capítulo 5, versículo 2, existe desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 7, versículo 14, nació de una virgen. Isaías capítulo 9, versículo 6, se conoce como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, este Jesucristo que hablará en un momento, dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, nos habla de que es el creador de lo visible, lo invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, es Dios verdadero. Romanos capítulo 9, versículo 5 es Dios. En otras palabras, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el todopoderoso creador. Si Cristo es el creador de todo, y como dice Juan, el sustentador de todo, yo le pregunto, cuando hace una promesa,
¿Tiene con qué respaldarla, sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 13, versículo 14, versículo 15, San Juan. ¿Qué dice el versículo 14? San Juan capítulo 13, versículo 14, dice Jesús. Pues si yo, Juan 13, 14, vamos aquí primero. ¿Qué dice? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice Cristo ahora? Vosotros, ¿qué dice? Debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. ¿Es Cristo el Señor, sí o no? ¿Es Cristo el Curio, sí o no? ¿Es el Todopoderoso Creador? Sí. ¿Se humilló lavando los pies a los discípulos? Sí. Entonces ahora veamos este contraste. El Todopoderoso Creador y el siervo humilde que incluye o inclusive le lava los pies a los discípulos. Y ahora veamos cuáles son sus palabras. San Juan capítulo 14, versículos 12 y 13. Vamos a ir creciendo. Dice el versículo 12. San Juan capítulo 12, versículo 13, 14. Y todo lo que pidiereis al Padre, ¿cómo dice? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. Una pregunta para usted. ¿Se está comprometiendo el Señor Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Miente Jesús? ¿Usted es abogado de Jesús? Por favor, despiértese ahora. ¿Está comprometiéndose Jesús aquí al decir que todo lo que pidamos en su nombre lo hará? ¿Sí o no? Ok, veamos un ejemplo rapidito. Hechos capítulo número 3. Vamos a Hechos capítulo número 3. Hechos capítulo número 3. Cristo no miente. Hechos capítulo número 3. Nos relata la historia de Pedro y Juan que vienen al templo a la hora de la oración. Y dice la Biblia, San Juan, Hechos capítulo 3, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen, ¿qué cosa estaba pidiendo? ¿Qué era lo que el cojo necesitaba? ¿Limosna o caminar? ¿Qué le da usted a la gente? Ahí mamá. Ahí mamá. Dice la Biblia, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué cosa? Míranos. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué quería Pedro que le vieran? Número 1, ¿quién era que llevaba la bolsita con las monedas en el equipo? Judas. En este momento, ¿dónde estaba Judas? Ahorcado. ¿O no? A ver si o no. De modo que cuando el tipo mira a Pedro y a Juan y revisa, compadre, aquí no hay ni siquiera la bolsita esta de la moneda, aquí no hay nada. Lo curioso con el Señor Jesús es que cuando usted ve nada, entonces está todo, alabado sea su nombre. ¿Cuántos panes y cuántos peces tenía Jesús en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde comieron 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños? ¿Cuántos panes y peces tenía Jesús? Ninguno. ¿Cuántos panes y peces tenían los apóstoles? Ninguno. ¿Quién era que tenía 5 panes y no sé cuántos pececitos? ¿Quién era que lo tenía? Una cosa linda, mamá. Un bebé. Un bebé. ¿Cuántas personas vienen reunidas? Miles. Pregunto, ¿era una misión imposible? No cayeron en la trampa, ¿eh? ¿Era una misión imposible? No. Si Cristo está presente, toda misión es posible. Y viene, ¿no? Que no tenemos nada y dice Andrés, bueno, aquí hay un muchachito
que tiene 5 panes y no sé cuántos pececitos. ¿Y esto para qué sirve? Jesús se sonríe. Le dice, tráeme el chiquitín ese, dile que venga acá. Sí, oye, mi negro, necesito tu merienda. Para ti, Señor, sí la necesito. ¿Cómo no aquí la tiene? Cosa linda. Lo poco que usted tiene en las manos de Jesús se convierte en una super cantidad. Yo le pregunto, ¿se atreve usted a darle su pequeñito corazón a Jesús? Cierre su mano y haga esto. Se supone, según dicen los cardiólogos, que su corazón es del tamaño de su mano. Regálele ese pequeñito corazón y usted verá las maravillas que Jesús puede hacer. Ahora le dice Pedro, míranos. Dice el versículo 5, Hechos capítulo 3, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos, ¿qué cosa? Algo. ¿Qué era lo que necesitaba el cojo? ¿Qué era lo que necesitaba? Hay 3 cosas que deben estar claras en la vida de un ser humano. Número 1, lo que es la necesidad. Número 2, lo que es el deseo. Y número 3, lo que es un capricho. Tenga cuidado con pedirle a Dios deseos y caprichos. Primero asegúrese que tiene sus necesidades resueltas. ¿Se entendió? Este hombre está pidiendo una limosna para comer, una moneda. Pedro lo mira y se dice, si te doy una moneda, mañana va a pedir otra. Pero si te sano, si te curo, mañana tú puedes trabajar y producir todas las monedas que tú quieras. Míranos. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué hizo el cojo? Se levantó y empezó a saltar. ¿En nombre de quién se levantó? De Jesús de Nazaret. Mi pregunta, ¿hay poder en el nombre de Cristo? ¿Prometió Cristo que todo lo que pidan en su nombre lo hará? ¿Pedro le creyó? ¿Sí o no? ¿Fue curado, sanado el cojo? Alabado sea el nombre de Dios. Hay un libro nuestro que después de la Biblia, para mí, es mi libro de texto después de la Biblia. Es un libro que usted puede conseguir bien fácil. No sé si me pelearán después, pero bueno, usted va a la internet y pone deseado de todas las gentes y al final le pone estas 3 letras, PDF. Ay, mamá, frum. Y de una vez aparece el libro, compadre. Si lo quieren en papel, hable con los ancianos de esta iglesia o con el pastor y ellos sabrán cómo orientarle a conseguir este libro. Pero le garantizo una cosa, si usted lee la Biblia y lee este libro, usted nunca será la misma persona. Usted no puede ser igual después que conoce a Cristo. En la página 620 y 621 de este libro está la siguiente respuesta a la pregunta, ¿qué significa orar en nombre de Cristo? Este libro dice, pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. ¿Qué significa? Mucho. Y presenta 3 cosas. Ponga cuidado. Número 1. Significa que hemos de aceptar su carácter. Número 1, ¿qué cosa? Que hemos de aceptar su carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo. Número 2, manifestar su espíritu. ¿Cuál es el número 2? Manifestar su espíritu. ¿Cuál es el número 1? Hemos de aceptar su carácter. ¿Cuál es el número 2? Manifestar su espíritu. ¿Cuál es el número 1? Hemos de aceptar, ¿qué cosa? Su carácter. Y número 2, manifestar su espíritu. Y número 3,
realizar sus obras. Ponga cuidado ahora, por favor. ¿Usted quiere ver el Espíritu Santo haciendo milagros y maravillas en su vida? Aprenda a orar en el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo significa que hemos de aceptar su carácter, el carácter de Cristo. Esto significa que en nuestra vida el Santo Espíritu trabajará para transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Que debemos manifestar su Espíritu. ¿Cuál era el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu de Cristo? Servicio y sacrificio. ¿Sirvió Cristo a la gente, sí o no? ¿Lavó los pies de Pedro y aún los pies de Judas? ¿Se humilló el Señor Jesús? Manifestar su Espíritu. Número 3, realizar sus obras. Se ocupó el Señor Jesús en las obras del Padre. Ahora usted y yo nos ocupamos en las obras de Cristo, que son las obras del Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escuche con cuidado, por favor. Cuando usted decide creerle a Dios a través de Cristo, cuando usted decide decirle sí a Dios, aunque usted no lo entienda, cuando usted se lanza a los brazos del Señor, creyéndole a Él, entonces, como dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Y entonces vienen los milagros y las maravillas. Espera un momento. Usted jamás le creerá a Cristo si no sumerge su mente, su cabeza, su cerebro en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la Biblia: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe de la Biblia, la fe bíblica, la fe de Jesús, si no sumerge su cabeza en la Biblia. ¿Se han dado cuenta que cada reunión que tenemos solamente es la Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia? ¿Lo han notado o no lo han notado? Necesitamos que nuestro cerebro sea reprogramado por el poder del Espíritu Santo. Quien inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. Para aprender a orar en el nombre de Cristo necesitamos permitirle al Espíritu que venga con su caja de herramientas a reprogramar nuestro cerebro, a sacar todos esos programas extraños y a colocarnos los programas bíblicos, los programas de Cristo. Y entonces el Espíritu hará posible que aceptemos el carácter de Cristo, que manifestemos el Espíritu de Cristo y que hagamos las obras de Cristo, porque es el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi pregunta para usted: ¿le gustaría aprender a orar en el nombre de Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pudiera ser llamado los Hechos del Espíritu Santo, que pudiera ser llamado la praxis del Espíritu Santo, descubre un hecho innegable: que Dios es un Dios evidente. Dios es un Dios que produce evidencias. Dios es un Dios que muestra los resultados. La fe bíblica es una fe basada en resultados. Dios se manifiesta para que sus hijos crean en Él. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amigo, amiga, cuando usted decide aprender a orar en el nombre de Cristo, el primer milagro maravilloso es que Cristo le cambia y le transforma la vida. El primer milagro maravilloso es que el Santo Espíritu viene y le hace nacer de nuevo. El primer milagro maravilloso y glorioso es que el Espíritu viene y le transforma la vida. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo número 2. Ponga cuidado, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo entonces dice: no os conforméis a este siglo, ¿qué sigue diciendo? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué cosa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como dice, agradable y perfecta. Es hermoso cuando usted camina con Él, es maravilloso cuando usted aprende a orar en el nombre de Cristo. Los resultados que se pueden ver, las maravillas que el Señor hace para la gloria de su nombre, las cosas gloriosas que Dios hace. Y entonces Dios suple sus necesidades. Y entonces Dios es tan hermoso que hasta le da el gozo de ver sus deseos hechos una realidad. Señor, sí, mi hijo, quiero otro hijo más. En mi vida he tenido muchas experiencias de personas que no podían tener bebés. Clínica, médicamente era imposible. No podían tener bebé. El Señor fue tan bueno y tan amable que me permitió casarme con una hermosa mujer y tener primero un varoncito, un niño, un bebé. Luego tuve otra bebecita, pero pensé que hacía falta alguien más. Pasaron 5 años y no aparecía bebé por ningún lado, compadre. No estábamos evitando los bebés, pero mi esposa no salía embarazada. Un día le reclamé, después de 5 años, Señor, recuerde que yo le pedí por favor que quería otro bebé. Y ya pasaron 5 años. Oiga, si usted pide algo por 5 años, ¿no se eleva el santo al cielo? ¿No se eleva la inspiración? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? 5 años. Me gustaría que mi esposa oyera este sermón, esta parte que estoy diciendo. Me encantaría que ella lo pudiera oír. Un día vivíamos en Puerto Plata y un día venimos para Santiago por lo que le llamaban la avenida turística por las montañas. No sé si conocen esa vía, que hay muchas curvas. Ya había contado 100 y tantas curvas. Y vengo por allí rapidito. Y en tanta curva mi esposa me dice, vete despacio porque siento que me estoy mareando. Y yo bajo la velocidad, la miro y me río. Y ella se la lleva de una vez y me dice, mi gordita, no te creas, eso no es. Ella me dio cuenta mi miradita como, me dice, no, olvídate. Olvídate de eso. Yo no estoy embarazada. Digo, bueno, eso hay que verlo. Ya habían pasado 5 años. Bajamos de la montaña, pasé por donde una doctora, amiga nuestra, y le dije, Nina, pienso que esta tipa está atrapada, está embarazada. Y la doctora empieza a reírse, y mi esposa también, y me dice, no, gordito, olvídate, eso no va a pasar. Cosa linda. Digo, Nina, hágale la cuestión. Dice, bueno, doña Esther, vamos a sacarle la sangre porque hay que hacer la prueba, hay que ver, porque el pastor que está con ese afán, y le sacan la sangre. Y entonces mandan la sangre a un laboratorio, qué sé yo, y me voy con mi esposa para donde mi mamá. Y negra linda. Gordo, ¿y es verdad que tú quieres otro muchacho? Digo, sí. Tengo 5 años en esta cuestión, el papá de mi mamá me dice que sí, pero la cuestión no aparece. Ya pasaron 5 años. Bueno, pues llego a mi casa y hablamos con mi mamá, empezamos a hacer las cosas y para el más o menos al mediodía suena el teléfono. Cuando levanto el teléfono me dice la doctora Nina, pastor, no lo va a creer. Digo, yo sí lo voy a creer.
Digo, ¿y entonces? Me dice, la mujer está embarazada. Amén, compadre. Digo, ven que Nina te quiere decir algo. Y cuando ella viene y toma el teléfono, le dice a la doctora, felicidades, Esther, usted está embarazada. ¿Qué? Sí, usted está embarazada. A la gente que le gusta el chisme, ¿le gusta la otra parte del chisme o no? A ver, ¿sí o no? Cosa linda, mamá. Resulta que en Puerto Plata a los gatos les gustaba saltar de pared en pared. Y esta es la parte interesante de la historia. Y es que haciéndole un análisis a mi pobre muchacha, apareció que tenía tosoplasmosis. Le resumo la historia. Es una cuestioncita que tienen los gatos y que se le ponen a la gente y que si quedan embarazados, el chiquitín puede salir sin ojos y con 60,000 diabluras y se le puede desgraciar la vida al pobre muchacho. En este caso era una muchacha. Ustedes tienen que ver qué niña más linda apareció. Soy lindo, así está lindo. Y me dice ella con una cara de tristeza, ay gordo, ¿tú te imaginas que esta bebé nazca sin ojos? Digo, olvídate, esos van a ser preciosos. Tú te imaginas, no, mire, vamos a hacer una cosa, déjeme ese problema a mí. Voy a orar a Dios y le voy a pedir al Señor Jesús que agarre todo esos pajaritos y me los ponga en un lugar tranquilo, ahí. Y que la bebé se desarrolle aquí. Y ella me mira y se ríe. Oiga el lío ahora. Son las 9. Yo le voy a dar la historia aquí, la voy a seguir mañana por la mañana. Sí, para que ustedes vengan y vean en qué concluye esto, compadre. Cosa linda, mamá. Y no somos chismosos. 9 meses, pobrecita, 9 meses soñándose que nacía la bebé sin ojos. Eso fue una tortura grande, compadre. Mi pregunta, ¿hace Cristo su obra perfecta, sí o no? ¿Cumple Cristo lo que promete, sí o no? Llegó el día. Vivíamos en Puerto Plata y ella vino a dar a luz en Santiago. Ay, Señor. Gracias a Dios que los niños cuando nacen feos cambian. Cuando nació el varoncito, yo estuve ahí hasta que el bebé empezó a nacer. Cuando vino la segunda, que es una hembrita también, ella nació en la camilla, en el pasillo, antes de entrar al quirófano, al asunto aquel. Pero esta no me dejaron entrar, porque en la sala, el salón de preparto, era para mucha gente, no me dejaron entrar. De modo que cuando nació, mi esposa lo primero que preguntó fue, mírenle los ojos. Cosa linda. Tiene ojos. Y aquella negrita, cuando le abrieron los ojos, madre mía, oiga usted, tenía unos ojos preciosos. No como los que tiene ahora, que son más hermosos, pero aquellos eran unos ojitos así como Dice mi esposa, llévensela a su papá que está ahí afuera para que él la vea. Bueno, y entonces estamos todos los papás, todos los padres, los esposos, esperando que las esposas terminen de dar a luz. A mí me gusta el Señor Jesús, porque en Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice que has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando Cristo está presente, dice la sierva de Dios, nada ni nadie te puede entristecer cuando Cristo te alegra con su presencia. Y le puedo testificar que eso es verdad. Mi madre en un ataúd, muerta, en una funeraria. Su servidor aquí presentando
el sermón funerario. El gozo que llenaba mi corazón, la alegría que llenaba mi ser, era mayor que el dolor de verla muerta, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, porque se había entregado a Jesús, porque murió sellada para salvación y vida eterna, porque su nombre está registrado en el libro de la vida, porque la muerte es un descanso hasta que Cristo venga. Viene la enfermera con la bebé, abre la puerta y sale afuera al pasillo. Y ahí estamos todos mirando. Una bebé que acaba de nacer, ¿quién la va a conocer? Si estuvo ahí adentro, ¿quién la ve ahí adentro? Nadie la ve. Y ahora viene esta enfermera muy sabrosa y nos dice, aquí está su bebé. Y todos venimos a mirar. Y cuando todos venimos y miramos, el primero que viene y mira soy yo. Digo, esa no es, me voy. Óigase, qué muchachita tan fea se veía así. Mi cosa linda, mamá. Y bueno, todo el mundo viene, mire, ¿por qué? Por favor. Y yo me pego en la pared a esperar y todo el mundo se va. Y la enfermera se molesta y mira a todo el mundo, así lo mira. Y de repente me mira a mí y me dice así, me mira y dice, esta es de usted. Y yo le digo, ¿y por qué? Venga, y ahí voy yo, digo, vamos a hacerle una prueba, hágale la prueba. Mi negra linda, mamacita linda. Y miro yo la negrita esta, que hace así, sin abrir los ojos, hace así, se retuerce, pero acabadita de salir del horno, o sea, está acabadita de sacar. Y la miro, apenas la limpiaron un poquito. Y la miro y digo, negra mía, linda mía. Y otra palabra que yo no voy a decir, porque los dominicanos tenemos una palabrota que le decimos a los hijos que eso solo Dios sabe. Cuando yo le digo esta negrita linda, abre los ojos y mira para todas partes. Qué cosa linda, mamacita linda, unos ojos preciosos. Digo, mi negra linda, ya nos conocemos. Y me mira y hace así, venga para acá, mi negra. Oiga, usted no sabe lo hermosa que se ha puesto esa muchacha. No le voy a decir dónde está, porque si ella lo sabe, hasta se me puede enojar. Y yo nada más lo voy a mirar disimuladamente. Mejor no, mejor seguimos con eso. Yo le hago una pregunta. ¿Qué dice Romanos 8:32? Vamos a terminar ahora que ustedes están contentos. Romanos 8:32, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas dijo Jesús que podíamos pedir en su nombre? Todas las cosas. ¿Cuántas cosas dijo Jesús que podíamos pedirle al Padre en su nombre? Todas las cosas. ¿Tiene alguna cosa imposible que usted quiera pedirle a Dios? Recuerde, dije imposible. ¿Tiene alguna enfermedad que los médicos no pueden curar? ¿Tiene una situación que nadie le puede ayudar? Si usted está en esa tesitura, póngase en pie conmigo. Si es un dolor de muela, por favor, no se levante. Pero ¿tiene usted un caso imposible para los seres humanos? ¿Tiene usted una situación que solo Dios la puede resolver? ¿Tiene usted una enfermedad que nadie la puede curar? ¿Hay una situación en tu vida o en tu familia que solo Dios puede hacer un milagro? Contigo yo quiero orar. Ponte en pie conmigo. Si esa es la situación tuya, ponte en pie conmigo. Oh, yo pensé que iban a ser 2 o 3 personas. Ay, mamá. Bueno, vamos a lanzar el desafío más amplio, ahora más específico. ¿Cuántos de los presentes tienen 35 años o menos de los que están en pie? ¿Pueden levantar la mano? 35 años o menos. ¿Ustedes creen que Cristo tiene poder para ayudarle en su problema? Yo apenas tenía 22 años cuando el médico me miró y me dijo, nada se puede hacer. Tenía 130 libras, me había desangrado. Nada se puede hacer. Lo miré y me reí, posiblemente en mi ignorancia, y le dije que iba a ir a donde mi médico. Y él me mira con cara de tristeza, los ojos llenan de lágrimas y me dice,
No importa al médico que usted vaya. Yo soy especialista en esto y le van a decir lo mismo que yo le estoy diciendo. Entonces le dije, no, yo voy donde mi médico Jesús. Y entonces lloró y como era una persona muy cristiana me dijo, pues vaya joven porque yo ya no puedo hacer más. Y pueden creer que fui donde Jesús. Y aunque ustedes no lo crean, no me morí. Ahora tengo 62 años y no me he muerto por la gracia de Dios. ¿Tiene Cristo poder para responder la oración? ¿Usted lo cree? Recuerde, 35 años o menos. Si usted cree que Cristo puede, entonces venga conmigo. Si viene de este lado, súbase por aquí. Si viene de este lado, súbase por acá. Pero le advierto una cosa, esa cámara que está enfocando para acá, lo va a grabar. Y lo van a ver en el mundo entero en 2 o 3 días. Si le da vergüenza que le vean a usted al lado del Señor Jesús, entonces no suba. Ahora, si no le importa que lo vean que está decidiendo su vida para quererle confiar a Jesús, entonces venga. Súbase y venga aquí al lado mío y vamos a mostrarle. Hay protestas. Mire, aunque usted tenga más de 35, venga. Así seguimos siendo amigos, ¿no? Y nos evitamos los problemas. Recuerde, estoy pidiéndole, si usted tiene un caso imposible, un caso que solamente Dios puede resolver, una situación que es un caso solo para Dios. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo dijo, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él todas las cosas. 9 años tenía esa muchacha casada y no había podido tener bebé. Y un día estaba en Santiago comprando unos materiales para una casa. Y entonces me avisaron, la invité para comer en un lugar, una comida muy buena. Salimos, nos encontramos, ella andaba con su hermana y nos fuimos a aquel lugar para almorzar. Mientras estamos comiendo, le pregunto, pero Angelita, dígame una cosa, ¿y cuándo que usted va a tener su bebé? Y ella me mira, baja la cabeza y empieza a llorar. Ay, pastor, hemos hecho de todo, hemos gastado un dineral, pero nada funciona. ¿Usted cree que Dios tiene poder para darle su bebé a Angelita? Me miró con los ojos llorosos y me dijo que sí. Dije, pues muy bien, ¿le parece bien si oramos para que el año que viene en el verano usted ya tenga su bebé? Se puso a llorar y dijo que sí. Permítame resumirle la historia. Lo último que escuché es que ya el bebé está muy avanzado estudiando teología, porque cuando supo la historia de su vida, decidió dedicarse a Dios y muy pronto será un pastor, si no es que ya lo es. Y le pregunto a usted, ¿tiene Dios poder para hacer lo que sea? ¿Usted lo cree de todo corazón? Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Página 620, 621, deseado de todas las gentes. Dice, pero orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Aquí viene mi pregunta. Amigo, amiga, ¿acepta usted que el Espíritu venga a su vida para que le cambie el carácter y usted refleje el carácter de Cristo? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo. Número 2. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo le transforme para que el Espíritu de Cristo se manifieste en la vida suya? Si usted dice que sí, levante la mano. Y número 3, ¿acepta usted ser un colaborador o colaboradora, enviado o enviada de Cristo, para que se manifiesten en su vida las obras de Dios?
Si usted dice sí, levante su mano. Y ahora oremos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Padre querido, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que usted ha hecho en nuestro favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido Padre, sabemos que usted también se dio en Cristo Jesús, que usted estaba en Cristo reconciliando al mundo con usted. Padre querido, nosotros le amamos, le alabamos y le bendecimos. Padre, le rogamos que haga cada día que el Santo Espíritu nos guíe para amarle más. Le damos gracias por darnos a Cristo. Querido Señor, estas personas que han pasado al frente han levantado la mano aceptando que, número 1, el carácter de Cristo. Número 2, manifestar el Espíritu de Cristo. Número 3, realizar las obras de Cristo. Por tal razón, como ministro del Evangelio, ponemos en sus manos cada uno de estos casos. Usted es el Dios de lo imposible. Gabriel dijo que para usted, Padre Celestial, nada era imposible. Dios querido, como en nuestras experiencias en el pasado, ahora en el presente, permítanos ver su mano todopoderosa obrar en beneficio de estas personas. Usted puede bendecirles física, mental, social, emocional, espiritualmente. Usted es el dueño y señor de todas las cosas. Para usted no existen imposibles. No importa cuál sea la necesidad. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Por eso, Padre amado, como ministro del Evangelio dejamos cada uno de estos casos en su mano santa. Que sean atendidos conforme a su amor, su bondad, su gracia y su misericordia. Que sean atendidos en el tiempo y la ocasión que usted disponga. Pero Padre Santo, que su nombre se glorifique en ellos. Que muy pronto puedan anunciar las maravillas que usted realizó en ellos, para la gloria de su nombre y salvación de sus almas. Y que su testimonio, Señor, sea anunciado para que muchos crean en usted. Padre, el apóstol Pedro escribió que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, que en nosotros se manifiesten sus virtudes, que nuestra vida sea un testimonio poderoso para que las personas vengan y se entreguen a Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Alabado sea el nombre de Dios.
Dios les bendiga. Feliz noche.